Mientras Marvel se apresuró a hacerle spoiler al mundo entero al renombrar oficialmente su película Thunderbolts como Nuevos Vengadores, la próxima y última etapa de la saga del multiverso se acerca rápidamente. Pero seamos claros, yo voy a seguir llamándolo Thunderbolt. Esta película concluye la fase 5 con, por fin, una verdadera película de equipo. Y hasta se puede decir una película de los Vengadores. Pero ¿realmente estamos listos para recibir a Doom y su apocalipsis multiversal cuando todos sentimos que en realidad no se ha preparado nada para esta película? ¿Cuál es el verdadero objetivo de la saga del multiverso? ¿Y será que, al final, no habrá sido un error en la historia del MCU? Porque para muchos, esta saga no es más que una sucesión de proyectos confusos, sin un vínculo claro y que no llevan a nada. Pero en lo personal, creo que con perspectiva, estas fases 4 y 5 no son tan malas y nos han dado todo lo que necesitamos para ver a Doom brillar en una guerra multiversal. Pero sobre todo, no hay que olvidar que absolutamente nada salió como estaba planeado y que, pase lo que pase, vamos a tener que arreglárnoslas con lo que tenemos. Pero no te preocupes, las películas de los Vengadores se han convertido en la prioridad número 1 del estudio. Por eso, en este video, vamos a repasar todos los proyectos pasados, presentes y futuros para resolver este caso. Así que entramos en la zona de spoilers, la zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu programa Super C favorito. Sí, la sala de spoilers es la número 1. Y eso da gusto. Gracias chicos, vamos, intro. ¿Era mejor antes? Desde 2008 y el lanzamiento del MCU con Iron Man, Marvel ha estructurado su universo en fases que a su vez forman sagas. Un formato pensado para desarrollar un universo expandido donde cada película comparte una base narrativa común alrededor de grandes amenazas combatidas por los Vengadores. Bueno, tranquilos, no les voy a explicar de nuevo todo el funcionamiento del MCU, ya lo conocen. Pero como ya lo habíamos mencionado en un video anterior, cada fase tenía su propio tema y su objetivo. Todo dentro de una dirección común que le da coherencia al conjunto. Por ejemplo, la saga del infinito es una saga sobre la familia. En la fase 1 nos presentan héroes solitarios, marginados, incomprendidos, que se van a unir a pesar de sus diferencias frente a una amenaza más grande que ellos, Loki y su ejército de Chitauri. El objetivo es claro, establecer el concepto de los Vengadores y empezar a introducir la amenaza de Thanos, aunque siga siendo muy discreto, porque es Loki el verdadero rostro de esa amenaza. En realidad, Thanos no se volverá central sino hasta mucho después. Su ejército es derrotado y él desaparece en las sombras. Fase 2, nos preguntamos qué significa realmente ser un héroe. Tony entiende que él es un héroe. Con o sin su armadura, Steve cuestiona la autoridad militar para mantenerse fiel a sus principios. Y Thor rechaza el trono para proteger los 9 reinos. Es una fase de asumir responsabilidades. Y en general, la saga del infinito es sobre todo la historia de esta trinidad. Iron Man, Capitán América y Thor, con otros personajes que giran a su alrededor, obviamente, pero también es en esta fase donde se crea a Ultron. Una amenaza nacida de los propios Vengadores que va a cambiarlo todo, ya que es a partir de esta película que se crea el muy secreto Parlamento dentro de la dirección de Marvel. Un grupo de creativos, encabezado por Kevin Feige, que se reúne una vez al año para hablar de las grandes líneas del MCU y cómo hacer que todo se conecte hacia un mismo objetivo. Es así como se van introduciendo poco a poco las piedras del infinito, las verdaderas estrellas de esta saga, porque ante todo es una saga sobre las gemas, como lo indica su nombre, y no la saga de Thanos. Recuerda esto, es importante para lo que sigue. La fase 3 es la del sacrificio y las fracturas. Las consecuencias de la fase 2 explotan. Civil War es por la familia, y toda la fase 3 se basa en relaciones familiares complejas. Guardianes de la Galaxia, Volumen 2 Pantera Negra, Thor, Ragnarok e incluso Infinity War, donde es Thanos quien resuelve sus asuntos familiares. De hecho, realmente no se habla mucho de él hasta la escena postcréditos de Ragnarok, que sirve como preludio a Infinity War. Y sin embargo, cuando llega es explosivo, porque todo ya se había preparado antes. Cada película añade un ladrillo al universo. El Doctor Strange se presenta como un guardián responsable y su decisión de entregar la piedra del tiempo se convierte en una elección cargada de significado. La evolución de Thor y Hulk sirve para medir el poder de Thanos, incluso sin mostrar su derrota en detalle, y la muerte de Odín precipita la llegada del Titán Loco. La obsesión de Tony por proteger la Tierra desde 2012 lo lleva a su fracaso inevitable. Mientras más quieres evitar algo, más corres el riesgo de provocarlo. En resumen, no necesitábamos ver a Thanos 15 veces para sentir su impacto. Infinity War junto con Endgame fueron un éxito porque todo había sido cuidadosamente construido. Y eso es exactamente lo que quiero decirles. No necesitamos haber visto a Doom para que Avengers Doomsday funcione, porque todo ya está ahí, frente a nuestros ojos, desde el inicio de la saga del multiverso. La verdadera pregunta ahora es, ¿cómo puede esta saga salir adelante? Kevin Feige al rescate. Es cierto, muchos fans consideran que la saga del multiverso es un fracaso, y yo mismo ya lo he dicho.
Seamos honestos, estos últimos años no han sido gloriosos para Marvel. Pero también hay que poner un poco de contexto. Primero, creo que las fases 4 y 5 están al mismo nivel que las fases 1 y 2. Sí, ahí encontramos algunas buenas películas y bastantes proyectos muy regulares. Dejo deliberadamente la fase 3 aparte porque encadenó éxito tras éxito. Pero si vemos objetivamente los inicios del MCU, el increíble Hulk, Thor, Un Mundo Oscuro o incluso Ant-Man son fracasos comerciales que apenas logran ser rentables. La mayoría de los que hoy en día gritan sobre la muerte del MCU desde Endgame ni siquiera tenían edad para ir al cine en la época de la fase 1 y 2, pero en ese entonces las críticas ya eran las mismas. Es demasiado ligero, demasiado conectado, demasiado superficial. La verdad es que fue la fase 3 la que realmente salvó a Marvel. Y realmente fueron Infinity War y Endgame los que convirtieron al estudio en una leyenda, pero hay que decir las cosas como son. Los últimos 5 años han sido un verdadero naufragio para el MCU y absolutamente nada salió como se esperaba. Marvel sale del enorme éxito de Infinity War y Endgame, luego compra Fox y los derechos de sus personajes, y Kevin Feige prepara el futuro. La saga del multiverso debía extenderse de 2020 a 2025, con una película de Secret Wars como apoteosis a finales de 2024. Lo que podría haber permitido continuar tranquilamente con 10 años de X-Men. T'Challa, Spidey y Capitana Marvel convirtiéndose en los nuevos rostros de esta saga. Sin embargo, la pandemia lo cambió todo. Pero no solo eso. El cambio de dirección catastrófico que obligó a Marvel a producir en cantidad a costa de la calidad y los imprevistos improbables que van a cambiar absolutamente todo. Para empezar, la trágica muerte de Chadwick Boseman. Pero también los caprichos de Sony que impidieron a Marvel usar a Spidey. Sin olvidar el oleada de odio en línea contra Brie Larson y la condena de Jonathan Majors, quien se suponía que sería el gran villano de la saga. A eso le sumas la huelga de guionistas, el escándalo de los efectos especiales, las guerras internas y el sesgo ideológico que llevó a Disney a contratar priorizando la diversidad sobre las competencias. Con todo eso, probablemente tienes el cóctel más explosivo jamás creado. En fin, una verdadera pesadilla. Todo comienza con Bob Iger, el legendario presidente de Disney, que se retira en 2020. Es reemplazado por Bob Chapek, ex jefe de los parques temáticos, y lo que él quiere es lanzar Disney Plus a lo grande, con la mayor cantidad de contenido posible, rápido y en todas partes. Mientras tanto, Kevin Feige acaba de salir de Endgame. Está en la cima, pero empieza a ocupar demasiado espacio. Un artículo reciente del Wall Street Journal revela que no estaba muy entusiasmado con la idea de involucrarse tanto en Disney Plus, pero prefirió quedarse callado para evitar conflictos. Como resultado, poco a poco lo van apartando de las decisiones creativas. Peor aún, él, que estaba detrás de todas las decisiones, se vuelve imposible de encontrar. Y todos los creativos de las películas y series ya no logran contactarlo. Para que se den una idea, parece que Kevin Feige solo hizo una observación durante toda la producción de She-Hulk. Esa en la que se entera de que un robot con gorra lleva su nombre. En fin, no hay que sorprenderse de que los autores de la serie no hayan entendido absolutamente nada del personaje. Esa es la historia que Kevin quiere. No, entonces quiero hablar con Kevin. Nadie habla con los personajes. Y es Karim Daniel, un cercano a Chapek, quien es nombrado jefe de una nueva división en 2020, Disney Media Entertainment Distribution. Una división que toma el control de toda la estrategia creativa y que hace que todos los directores creativos de las franquicias pierdan su poder. Todo centralizado a través de una lógica principalmente de negocios. Y vimos el resultado. Es una catástrofe. Decenas de proyectos anunciados solo para tener nombre en Disney, más una desorganización total en Marvel, rechazos masivos de directores, guionistas e incluso actores que ya no quieren trabajar con el estudio. Por eso, a finales de 2022, Bob Iger fue llamado de urgencia. Chapek es despedido y la primera decisión es eliminar toda la estructura de Karim Daniel, pero el daño ya está hecho. En Star Wars hay 800 proyectos en marcha que nadie quiere, y en Marvel es un pánico total, pero hay un repunte. 5 meses después de su regreso, aprovechando la huelga de guionistas, Bob Iger relanza toda la maquinaria creativa. Durante el famoso retiro del Parlamento, los creativos detrás de la continuidad del MCU, Iger golpea la mesa con el puño. Hay que cambiar todo, priorizar la calidad sobre la cantidad. Pero sobre todo hay que salvar esta saga concentrando absolutamente todos los esfuerzos en las películas de Avengers. Sí, existe una fatiga de Marvel, y sí, es culpa de Marvel. Como resultado, una gran limpieza. Un montón de proyectos son cancelados. Y de ahora en adelante será 1 o 2 series live action por año y 2 o 3 películas como máximo. Y basta. Kevin Feige retoma entonces finalmente todo el poder y planea salvar Marvel. Es en este contexto que los hermanos Russo están convencidos de regresar. Con ellos, Robert Downey Jr., el actor que, en la mente de Feige, debía desde hace años interpretar a Doom frente a Kong y que debía ser uno de los personajes principales de la saga mutante. Pero lo primordial es el regreso de los Russo. Ellos dominan completamente el lore y sobre todo saben cómo conectar todas las historias.
Porque sí, en el MCU, aunque lo parezca, nada está totalmente escrito con 10 años de anticipación, pero cada película deja pequeños detalles que las siguientes pueden aprovechar. La mejor prueba es que la historia del líder comienza en El Increíble Hulk hace 17 años y regresa en la última de Capitán América. Bueno, fue mala, pero aún así, y los rusos son expertos en este ejercicio. La mitad de mis videos de teorías cortas todavía son sobre Infinity War y Endgame, porque esas películas están llenas de pequeñas pistas que sigues redescubriendo incluso hoy en día. Por eso son los mejores para iniciar este final de saga y quién sabe, arreglarlo todo. Porque ellos mismos lo dicen en entrevistas, Marvel ha perdido lo que le daba fuerza, una historia en común, y no los contrataron para responder a cada cliffhanger que quedó pendiente, sino para hacer una selección y trazar una línea directriz clara que conecte todo el MCU. En resumen, estamos ante una operación de rescate basada en la calidad. Y también por eso no se ha anunciado ninguna otra película aparte de Los Vengadores. Nada es más importante que lograr que estas películas tengan éxito para recuperar al público. De hecho, sé que muchos de ustedes están preocupados al ver que la película comienza a filmarse apenas un año antes. Hace un momento les decía que Infinity War se preparó desde Age of Ultron, o sea, en 2013 o 2014, y todos los guionistas, dibujantes de storyboard e incluso los artistas de efectos especiales empezaron a trabajar en ese momento, o sea, más de 4 años antes. Y les decía que Secret Wars estaba planeada para finales de 2024, y entonces que Feige empezó a trabajar en eso desde 2019. Así que no se preocupen amigos, todo está en buenas manos. Por eso les propongo hacer un repaso de todo lo que se ha preparado para Doomsday y Secret Wars, y podrían llevarse una sorpresa: los equipos de héroes. Muchos dijeron que estos Thunderbolts, ahora conocidos como los Nuevos Vengadores, salieron de la nada y que a nadie le importaban. Sin embargo, los hemos visto desarrollarse a lo largo de los proyectos de las fases 4 y 5. Primero, Guardián Rojo y Yelena introducidos en Black Widow, la primera película de la fase 4. Luego vemos a Valentina en la escena post-créditos, quien envió a Yelena a la serie de Ojo de Halcón, donde el público realmente se encariña con su personaje. Valentina, a quien también volvemos a ver en Falcon y El Soldado del Invierno, cuando recluta a John Walker, quien luego aparecerá como directora de la CIA en Wakanda Forever. Todos estos proyectos llevan directamente a la película Thunderbolt y a esta nueva versión de Los Vengadores. Un equipo de antihéroes que, como sabemos, jugará un papel central, especialmente con Sentry, quien, según su actor, actualmente está en hibernación y que inevitablemente tendrá que despertar. Un equipo que va a recibir a los 4 Fantásticos en el cuartel general de los antiguos Vengadores. Actualizada, en una versión de alta tecnología increíble, esta torre de los Nuevos Vengadores podría convertirse en uno de los lugares centrales donde todos estos equipos se van a reunir. Sobre todo porque en la escena postcréditos nos enteramos de que Sam Wilson también formó su propio equipo de Vengadores y que de hecho eso genera un conflicto con Bucky. Todo esto comienza en Falcon y El Soldado del Invierno, donde Sam duda de sí mismo y no se siente a la altura. Esa duda lo acompaña hasta su propia película antes de que finalmente siga su instinto para formar un nuevo equipo. ¿Pero con quién? Por el lado de los antiguos, Clint parece estar fuera de juego después de la serie Hawkeye. Sobre todo, con su ausencia en la temporada 2, Thor, por su parte, ya superó su depresión, está en forma y ahora está acompañado de su hija adoptiva, Love, también conocida como Eternity, nada más y nada menos. T'Challa ha fallecido oficialmente en el MCU, pero han surgido 2 nuevos Black Panthers, Shuri y M'Baku, los nuevos reyes de Wakanda. Sin olvidar al hijo de T'Challa, Toussaint, que algún día podría tomar el relevo. Scott, por su parte, es toda una estrella. Y después de su aventura con Kong, el Conquistador Multiversal, podría ser muy útil para el equipo. Peter, por su parte, ya no es un vengador. Se ha convertido en un perfecto inquisidor. Es desconocido para sus antiguos compañeros, así que hay pocas posibilidades de verlo en el equipo. Por el lado de Hulk, Banner parece tener un control total de sus transformaciones. Quizá incluso ahora pueda liberar al verdadero Hulk si es necesario, ya que es capaz de elegir entre su forma de Smart Hulk y su forma humana. Podría traer a su prima Jennifer Walters, también conocida como She-Hulk, e incluso a su hijo Scar, que vino directamente de su planeta. Y no olvidemos la escena postcréditos de Shang-Chi. Wong, autoproclamado líder de los Vengadores restantes, convierte a Shang-Chi en un nuevo Vengador. Está acompañado por Bruce y Carol Danvers, y esa famosa señal es emitida por los anillos de Shang-Chi, al igual que los brazaletes de Kamala probablemente tendrán un papel crucial. Carol, por su parte, ha regresado a la Tierra y es la causa de la famosa crisis espacial, pero de eso hablaremos más adelante. Wong, por su parte, entrena en Camartage a América Chávez, quien es capaz de viajar a través del multiverso, los Guardianes de la Galaxia Ball. La tercera entrega marca ciertamente el final del equipo original, pero nos presenta a una nueva generación liderada por Rocket, junto con Adam Warlock y Phyla-Vell, quienes probablemente serán muy importantes para la previa de Secret Wars. Y Star-Lord, por su parte, ahora está de regreso en la Tierra. En fin, Sam tiene muchas opciones para formar su equipo, y la mayoría de los personajes que mencionamos ya están confirmados para Doomsday, o lo estarán pronto. Pero eso no es todo. La mayoría de los proyectos de la fase 4 y 5 también nos han presentado a los Young Avengers, que seguramente serán renombrados como los Champions porque ya no son realmente jóvenes.
Entre ellos, Wiccan y Speed, los gemelos de Wanda, vistos en WandaVision, que volverán a aparecer en Agatha All Along y seguramente en Vision Quest. Patriota, visto en The Winter Soldier, América. Chávez en Multiverse of Madness, Cassie Lang en Quantum Mania. Y por supuesto, Kamala, que empieza a formar el equipo reclutando a Kate Bishop al final de The Marvels. Y nada impide que agreguemos a Scar, Ironheart o incluso Kid Loki. Ya veremos, sin olvidar, obviamente, a los Cuatro Fantásticos de quienes hablaremos muy pronto. Y por último, también tenemos a los exiliados de Deadpool y Wolverine, que seguramente serán un equipo de la TVA compuesto por héroes de todo el multiverso y los X-Men originales del universo, donde Mónica Rambeau aterrizó al final de The Marvels. Y ahí nos damos cuenta de algo. Estos últimos 5 años han permitido colocar muchísimas piezas en el tablero. Todos están más o menos presentes. Cada quien ha encontrado su lugar para la conclusión. Eso nos permite empezar el próximo arco de esta gran historia. Pero antes de continuar, debo agradecerles. Gracias por su apoyo, sus suscripciones y su respaldo. De verdad, gracias. Estas últimas semanas hemos batido todos los récords de vistas, de participación y de comentarios. Pero curiosamente, el número de nuevos suscriptores está disminuyendo. Así que, si todavía no eres parte del equipo y te gustan los videos, te invito a suscribirte. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal. Bueno, volvamos. El multiverso y su final. Todo empieza con el viaje en el tiempo en Endgame, que deja escapar a Loki. Es ahí donde se nos abre un nuevo mundo y aprendemos algo fundamental. El multiverso no existe. En todo caso, todavía no. Solo existe un universo, el 616 y sus ramificaciones, que también llamamos el flujo temporal eterno, vigilado por una organización, la AUT. Ese famoso tribunal de variaciones anacrónicas en francés, dirigido en las sombras por una variante de Kong, el Conquistador, aquel que permanece. Una variante que vivió una y otra vez los mismos eventos de destrucción del multiverso, hasta entender que siempre terminará en el mismo lugar, en el corazón de ese flujo único. Entonces, él planeó todo, de la A a la Z, para asegurar la TVA. Pero Loki va a interrumpir ese ciclo, liberando el multiverso y convirtiéndose en su nuevo guardián. El dios de las historias, un ser fuera del tiempo y fuera del multiverso, capaz de poderes casi divinos dentro de la Yggdrasil. Desde entonces, la TVA ha cambiado de misión. Antes, eliminaba todas las ramas del universo que podían crear una nueva realidad. Hoy en día, solo las vigilan desde lejos, dejándolas expandirse. También descubrimos que recluta discretamente a seres excepcionales para un evento importante que ocurrirá pronto en el 616. De hecho, es por esta razón que Deadpool es reclutado. Su universo se está extinguiendo, y él tiene un papel importante que desempeñar en los eventos futuros. Incluso podría ser que Wanda, que se cree desaparecida bajo los escombros del monte Wundagore, en realidad haya sido capturada por la TVA. La destrucción del Darkhold en todo el multiverso probablemente provocó muchas incursiones. Otro detalle importante, la TVA está muy relacionada con el vacío. Esta dimensión fuera del tiempo y el espacio donde se envían los mundos y variantes borrados durante un evento Nexus. Y este vacío podría muy bien convertirse en la tierra de acogida del Battleworld, el lugar creado al final de Doomsday y que será el escenario de Secret Wars. Una TVA que tiene muchas probabilidades de ser el objetivo de Doom en la batalla final de Doomsday, donde irá a buscar un poder prohibido para intentar salvar el multiverso, siempre y cuando se convierta en su dios soberano. La TVA es entonces nuestra puerta de entrada al multiverso. Y vamos a explorar este multiverso en varios proyectos, muchas veces desde el punto de vista del 616, lo que hace que estemos casi tan perdidos como los propios héroes. En Spider-Man, sin camino a casa, Doctor Strange, debido a un hechizo fallido, crea una brecha interdimensional. Como resultado, variantes de Spidey llegan junto con sus enemigos. ¿Cada uno proveniente de un universo y una época diferente? Sí, tenemos al Duende Verde, Octopus o Electro, que son traídos justo antes de su muerte, muertes que ocurrieron con varios años de diferencia. Lo que nos hace entender una cosa, atravesar el multiverso es también, de cierta manera, viajar en el tiempo. Bueno, más o menos, ya que mi época probablemente no sea la misma que la del universo al que llego. Eso explica por qué los Cuatro Fantásticos pueden venir directamente de los años 60 sin haber envejecido nada. En realidad, es el principio de relatividad de Einstein, pero aplicado al multiverso. En fin, descubrimos que el multiverso está más o menos sacado del eterno flujo temporal, el universo de origen. Por eso, tantos universos se parecen y encontramos variantes de casi todos los héroes. Entre esos mundos está la famosa Tierra 838, un universo pacífico, futurista, gobernado por los Illuminati, los líderes de los equipos más poderosos, hasta que son masacrados por una Wanda poseída por la de nuestro universo. Y les recuerdo que un asiento de ese consejo estaba vacío. Muchos piensan que estaba reservado para Victor Von Doom. Y si seguimos esa pista, podemos imaginar que el paso de Strange por ese universo, así como el Dreamwalking de Wanda, desencadenaron una incursión irreversible. Y que si Doom viniera de ese universo, ahora consideraría responsable al 616, obviamente, de la masacre de los miembros del Consejo, pero también de la caída del 838, porque sí, el multiverso está muriendo, y eso lo aprendemos en varios proyectos.
Primero por aquel que permanece, luego por su variante más joven, Kang el Conquistador, quienes ambos nos explican que las acciones de esas otras versiones crean incursiones incontrolables y que solo él puede contenerlas. Después, por Reed Richards del universo 838, quien nos explica cómo funcionan esas incursiones y, sobre todo, que los Doctores Strange son los mayores peligros del multiverso. De nuestras experiencias, el mayor peligro del multiverso es el Doctor Strange. También nos enteramos de que Strange y Clea dejaron el universo 616 para ir a reparar una incursión que él mismo causó, sin olvidar un concepto completamente nuevo introducido en Deadpool y Wolverine, los seres ancla. La muerte de uno solo de estos seres condena todo el universo al que pertenece. Lo que debemos recordar de todo esto es que no importa lo que hagamos, el multiverso está destinado a desaparecer. Demasiado inestable, demasiado fragmentado, sometido a demasiadas variables destructivas. Y sin embargo, hemos descubierto varias formas de viajar por él. Primero, la tecnología de la ABT que permite ir al universo que uno elija y en la fecha que uno quiera. Después, la tecnología de Kang basada en el reino cuántico. Luego, la del Consejo de los Kangs o la de Reed del 838, que utiliza portales interdimensionales, tecnologías que tienen más o menos el mismo origen. Pero también la magia con el hechizo de Strange, el Dreamwalking a través del Darkhold o la magia de Clea, que viene de la dimensión oscura. Los poderes naturales de América Chávez, que puede abrir portales a través del multiverso. Y por último, los brazaletes cuánticos que, en The Marvels, crearon una incursión entre el 616 y probablemente el universo de los X-Men, como se ve al final de Días del Futuro Pasado, un universo donde Mónica Rambeau ahora está atrapada. Así que no llegaremos a Doomsday sin ninguna base sobre el multiverso. Al contrario, todo ya está preparado. Pero, ¿qué hacemos con todo lo demás entonces? El excedente de la saga. Lo mencionamos al principio, los hermanos Russo no planean cerrar todas las tramas que quedaron abiertas. Muchas pistas falsas probablemente quedarán sin resolución. Uno de los temas principales desarrollados en esta saga es el aspecto político. Vemos el regreso del jefe criminal que se ha convertido en alcalde de Nueva York y transforma la ciudad en una zona antihéroes. De hecho, es un detalle un poco irónico cuando sabemos que la Torre de los Vengadores está justo en el corazón de Manhattan. Pero esperamos que la temporada 2 de Born Again nos cuente más. Más allá de eso, el mundo entero vive una inestabilidad política. Los eventos de Secret Wars, si es que todavía son canon, han desestabilizado profundamente el orden mundial. Nueva Asgard parece haberse aislado, Wakanda y Talocan se han convertido en enemigos declarados de Estados Unidos y Estados Unidos mismo está atravesando una crisis. El presidente recién electo resultó ser un Red Hulk, ahora está encerrado en el Raft. Lo mismo ocurre del lado de los Cuatro Fantásticos. Un celestial apareció en el cielo esperando juzgar si la Tierra merece sobrevivir o no. Otro yace en el océano, creando tensiones en torno a la explotación de un nuevo metal, el adamantium. Detalles importantes que probablemente nunca se mencionarán de nuevo, al menos no en esta saga. También supimos en She-Hulk y Miss Marvel que existen las mutaciones y que ya viven muchos metahumanos en la Tierra, pero, una vez más, todo eso probablemente será dejado de lado. Sin mencionar las entidades cósmicas, los dioses, los planos del más allá mencionados en Love and Thunder y Moon Knight, conceptos que seguramente no veremos de nuevo pronto. Y la mayoría de las series que llegan en 2025 son solo los vestigios de las decisiones tomadas bajo Chapek. Tal vez darán un poco de contexto para Secret Wars, pero no más. Los hermanos Russo, por su parte, se van a concentrar en lo esencial, los equipos, los otros universos y la lenta desaparición del multiverso. ¿Y Doom en todo esto? Se los dije desde el principio, las dos primeras fases servían para preparar a los héroes para unirse y para contar la historia de las gemas del infinito. La fase 3, en cambio, es mucho más densa. Cada película cuenta para la conclusión. Civil War no son los Vengadores. Doctor Strange introduce la gema del tiempo. Guardianes de la Galaxia, volumen 2, refuerza los lazos familiares del equipo, mientras menciona el desafío de Thanos. Ragnarok lleva directamente a Infinity War, y Capitana Marvel, al igual que Ant-Man y la Avispa, presenta a dos personajes esenciales para Endgame, pues aquí probablemente sea la misma lógica. Sí, todavía no hemos visto a Doom, pero la verdadera amenaza no es él, es la muerte del multiverso. Doom será un antihéroe, un antagonista, y va a surgir de la nada para intentar evitar este final, y eso es precisamente lo que se necesita para crear un efecto sorpresa, el de un regreso de Tony Stark que en realidad no lo es. La primera película de la fase 6 son Los Cuatro Fantásticos. Esta película debería concentrarse completamente en el multiverso para explicárnoslo una última vez, de manera clara, porque eso es lo que necesitamos ahora. Una aclaración sobre la amenaza. Y no hay duda de que la escena post-créditos de esta película llevará directamente al Doomsday, así como la de Ragnarok lo hizo con Infinity War. Ese es exactamente el papel de la escena post-créditos de Thunderbolts. De hecho, fue realizada por los hermanos Russo en el mismo set de Día del Juicio, así que es una escena real de la película. Probablemente sea aquella en la que descubrimos a los nuevos Vengadores por primera vez para quienes no hayan visto la película Thunderbolts.
Y gracias a todo lo que se estableció antes, el incidente en el espacio mencionado en la escena post-créditos probablemente sea causado por Capitana Marvel, Miss Marvel o América Chávez, y en ese momento todo tendrá sentido. Lo mismo para la llegada de los Cuatro Fantásticos a bordo de una nave multiversal. Entonces sí, la saga del multiverso ha sido caótica, a veces desordenada, a veces ilegible, da la impresión de que no iba a ninguna parte. Pero no hay que olvidar que en un principio todo estaba planeado para llevar a Secret Wars, y al final, con el reenfoque de los Russo y Kevin Feige para hacer películas de los Vengadores, las películas más grandes jamás realizadas, nos dio suficientes claves para lanzar la fase 6 sobre buenas bases. Y no es necesario hacer un gran escándalo sobre Doom antes del día del juicio porque será absolutamente omnipresente, al menos en 2 de las películas más importantes de todo el MCU. Dime en los comentarios si te convencí. Y nosotros nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde para un nuevo video. Mientras tanto, no olvides ser curioso. Ese es el secreto para ser feliz. Chao, realicé.